y yo les pido que la consulta la hagamos en clase, ¿no? Por tres razones, ¿no? Primero, porque no hay nada más enriquecedor que las experiencias de ustedes, compartirlas en clase. Ustedes van a ver que al final lo interesante es que ustedes hagan un grupo, que se conozcan, que cambien experiencias, y eso es algo muy, muy importante en toda clase. Porque el valor más importante en un curso de ese profesor son ustedes, las experiencias que intercambiamos entre nosotros en la clase. Número dos, porque yo cuando hago break lo hago para descansar la garganta, o sea, yo debo estar en la mañana también clases, y ahora dicto clases y realmente necesito esos 15 minutos para descansar, ¿no es cierto? Y número tres, lo más importante, es que recuerden siempre que consulta fuera de la clase es otro precio, ¿cierto? Claro que sí. Ok. Bueno, seguimos. Nos van a la hora. A ver, ¿dónde nos quedamos? Acá. Ya. Ya. La página web del OCE, www.oce.gov.fe. Ustedes entran al link que está a este lado, legislación y documentos emitidos por el OCE. Hacen clic acá y van a ver todas las opiniones, directivas, pronunciamientos, etcétera, que ha emitido el OCE, para quienes quieran tener mayor especialización en contratación. Asimismo, si bien la ley de contratación del Estado y su reglamento es de aplicación para la mayoría de las 2.700 y pico de entidades públicas, el Estado, por opción legislativa, puede emitir otras normas con rango de ley, como los decretos de urgencia, para que determinados procesos de contratación se lleven a cabo con una norma especial. Por ejemplo, en el año 2009 se emitieron los famosos decretos de urgencia que ahora están cuestionados del gobierno aprista para contratar diversas obras públicas como colegios, carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Se hicieron con la intención de paliar los efectos de la crisis financiera internacional. Y se dijo, la contratación de A, B, C, D y E obra van a ser a cabo por un procedimiento especial. En resumen, lo que quiero decir es que por ley se puede establecer que determinadas contrataciones tengan también un procedimiento especial. Y en esos casos, la ley de contratación del Estado será de aplicación supletoria. Así lo dice el artículo 3 del reglamento. Cuando haya una norma, un régimen especial, como son estos regímenes de contrataciones, la ley de contratación del Estado es de aplicación supletoria. Lo que no haya sido preestablecido en esa norma con rango de ley, en ese régimen especial, será de aplicación supletoria la ley de contrataciones del Estado. Bien. Es importante también hablar de los principios. La normativa de contratación estatal en este país y en todos los países del mundo están regulados en base a principios. Y los principios, es importante que recuerden, tienen una finalidad interpretativa e integradora de la normativa de contratación estatal. Sirven para interpretar y para integrar las actuaciones de los funcionarios públicos. Y vamos a verlo, cuál es esta función interpretativa y cuál es esta función integradora con ejemplos. Lean por favor ese caso.
que le queda al comité creo que es recibirlo y después verificarlo, ¿no? En principio sí. El ejemplo, ¿lo leyeron todos? Sí. El ejemplo es más o menos así, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a un acto público o presentación de propuestas? ¿Alguno? ¿Uno más? ¿Dos? ¿No más? ¿Tres? ¿Alguno no ha ido? Un acto público de presentación de propuestas más o menos es así, ¿no? En una sala como esta se para adelante los 3 miembros del comité especial, ¿no? Porque el comité especial está conformado por 3 miembros. Y el proceso de selección se lleva a cabo a través de un comité especial conformado por 3 miembros. Y acá adelante están sentados los 3 miembros. Un presidente y los otros 2 miembros. Uno del área usuaria, uno de logística y cualquiera de los 3 con conocimientos técnicos sobre la materia. Va a haber un notario, ¿no es cierto? Obligatoriamente. Si no hay notario, hay un juez de paz. Y puede haber un veedor del órgano de control interno. Puede haber, como no es obligatorio. Si va, bajando, si no va, igual sigo llevando a cabo el acto público. El acto público se inicia cuando el presidente del comité especial empieza a llamar uno por uno a los participantes en el orden en el cual se registraron. Y llama, por ejemplo, a Paraíso. Se para el gerente general de Paraíso, va donde el notario, presenta su DNI, porque la ley del notariado dice que el notario tiene la obligación de verificar la identidad de todo aquel que participe en el acto público. Presenta su DNI, presenta los poderes, presenta un sobre cerrado con la propuesta técnica, un sobre cerrado con la propuesta económica. Va y se sienta el gerente general de Paraíso. El presidente del comité especial llama al participante que se registró en segundo lugar. Llama al SISTE. Se para el representante autorizado, va a donde el notario, DNI, poder, carta poder, sobre cerrado con la propuesta técnica, otro sobre cerrado con la propuesta económica. Va y se sienta. El presidente del comité especial llama a Drina. Nadie se para, no ha venido. El presidente del comité especial dice: ¿alguien más en la sala se ha registrado como participante y no ha sido llamado? Nadie dice nada. Da por culminada la presentación de propuestas. Y va a abrir primero solo el sobre conteniendo la propuesta técnica de Paraíso, del primero, a fin de verificar que el Paraíso cumpla con los documentos de presentación obligatoria establecidos en las bases, para que su propuesta sea admitida. Y revisando los documentos, encuentra un certificado, una constancia, que acreditaría la experiencia de 5 años de ingeniero ambiental de Paraíso, ¿no? De uno de su personal propuesto de Paraíso. Porque la base se sobre todo que su personal propuesto tenga por lo menos 5 años de experiencia de ingeniería en la rama ambiental. Y encuentra un certificado escrito en crayolas, en plumón rojo. Le dice: yo acredito que mi papá ha trabajado como ingeniero ambiental de la NASA por 5 años. Firma su hija, gerente general de la NASA. ¿No es cierto? En colores. Más o menos por ejemplo. ¿No? Pregunto: ¿este documento es verdadero o falso? Porque, como bien dice el doctor, si hubiera alguna duda sobre su veracidad, se lo doy al órgano encargado de las contrataciones. Ellos hacen la verificación y el comité especial tiene la obligación de seguir llevando a cabo el proceso, ¿cierto? Pero si es que hay alguna duda, que este documento sea verdadero o falso, ¿no es cierto? Es más, a mayor abundamiento, el presidente del comité especial le pregunta al mismísimo gerente general que está en la sala y dice: señor gerente general del Paraíso, ¿este documento es verdadero o falso? ¿Y saben lo que dice el gerente general del Paraíso? El mismísimo Ifcher que está en la sala se para, lo mira usted en la cara y le dice: es falso. ¿Y qué? ¿Qué me vas a hacer? Notario, apunte que yo, gerente general que tendrá los poderes, digo que ese documento es falso. ¿Me vuelve a quedar?
lo descalifico, ¿no es cierto? De todas maneras. Porque así lo dice nuestro corazoncito, porque nosotros tenemos moralidad, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿hay algún artículo de la ley de contratación del Estado o de su reglamento que me dice, ante un documento falso puedo yo no admitir una propuesta de calificarla o rechazarla? No hay, ¿no es cierto? No lo dice claramente. No lo dice, ¿no es cierto? Y cuando hay un vacío, ¿a dónde recurre? A los principios. Porque el principio que sirve para integrar. Donde no hay, yo creo. Integrar significa crear. Integrar significa legalmente crear. Donde no hay, yo creo. Y en base a qué principio yo podría rechazar esa propuesta. ¿Qué principios afectados? De su veracidad, moralidad, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, el principio sirve para integrar. Donde no hay, yo creo. Eso lo dice el OCE en la opinión 32-2006 y opinión 50-2010. Ante la existencia de un documento falso, yo puedo rechazarlo en base al principio de moralidad. Así la ley no lo establezca. Porque el principio sirve para integrar. Otro ejemplo, léalo por favor. Pero, doctor, ahí la pregunta es buena, ¿no? O sea, el documento falso como parte de su propuesta era falso, pero lo presenta fuera de hora ya, fuera de tiempo. ¿Este ejemplo? Sí. Este ejemplo es más o menos así, ¿ya? Es un caso de la vida real. Hay un pequeño poblado de 300 habitantes, ahora habrá más, en esa época había 300 habitantes. Y la única forma que este poblado acceda a la población, a la comunidad, era a través de un puente. ¿Ok? El puente se rompió, se destruyó. Un huaico, un terremoto, lo que sea. Se destruyó el puente. El alcalde de la municipalidad local, en este ejemplo San Agustín, lleva a cabo un proceso de selección para contratar a la empresa que va a construir nuevamente el puente que se destruyó. Y gana una empresa, digamos que gana Graña Montero. ¿Okay? Y Graña Montero está ejecutando el puente. Y está al 80% de acabar de construir el puente. ¿Okay? Y el postor que quedó en segundo lugar, ¿qué empresa quedó en segundo lugar? Una empresa que da obras. COSAPI, excelente. COSAPI, de puro picón, porque perdió, va donde el alcalde de San Agustín. Le dice, mira alcalde de San Agustín, te acredito fehacientemente con este documento que tu contratista ejecutor de la obra Graña Montero presentó un documento falso en su propuesta técnica durante el proceso de selección. Por lo tanto, le dice, alcalde, debe declarar la nulidad de ese contrato. Hasta ahí me sirve. ¿Hay una tribu acá en la ley? ¿Hay una tribu su ley acá? ¿Hay una tribu su ley? En el artículo 56 de la ley se dice lo siguiente. Por favor, doctor, artículo 56 de la ley, después de celebrados.
Tercer párrafo. Escuchen, ¿no? Después de celebrados los contratos, la entidad puede declarar la nulidad del oficio en los siguientes casos. Por haber- Literalmente. A ver, cuando se verifica la transgresión del principio de presunción de veracidad durante el proceso de selección o para la suscripción del contrato. Cuando sea... Hay más. En resumen, dice, después de celebrados los contratos, la entidad puede declarar la nulidad de oficio de ese contrato cuando verifique que en el proceso de selección se presentó un documento falso. Eso es lo que dice el artículo 56 de la ley. Pregunto, ustedes son los alcaldes, o el alcalde, ¿no?, de San Agustín. ¿Declaran la nulidad o no la declaran? No. ¿El artículo 56 es imperativo o es discrecional? Discrecional, ¿cierto? Dice, puede declarar la nulidad. Entonces, cuando me dan a mí un factor discrecional, como me va a hacer la nueva ley de contrataciones, yo puedo hacer A o puedo hacer B, ¿no es cierto? Pero yo no puedo hacer A o B porque me da la gana. Yo tengo que tener un sustento. Recuerden que la ley número 27444, ley del procedimiento administrativo general, me dice, toda actuación del funcionario público tiene que estar motivada, sustentada. No hay ninguna actuación del funcionario público que no se sustente, que no se motive en alguna razón. La única es la de mero trámite, la tramitación de documentos. Todo lo demás tiene que sustentarse. Entonces, si yo decido, como ustedes me han señalado, que no voy a declarar la nulidad del contrato, ¿en qué me sustento? Interés público. Claro, interés público. Muy bien. Porque el contrato es un instrumento para un fin superior. Ustedes verán en su clase de contratos que el contrato administrativo no es igual a un contrato de naturaleza civil. En un contrato de naturaleza civil, el interés se agota en el contratista y en el contratante. En cambio, en un contrato administrativo, el interés trasciende a la entidad del contratista. El contrato es un instrumento para un fin superior, satisfacer la necesidad de la población peruana. Por eso, que si yo decido no declarar la nulidad, es que priorizo la necesidad de la población. Pero ¿en base a qué lo sustento? En base a los principios. Porque el principio me ayuda a interpretar, a saber si hago A o si hago B. ¿Puedo utilizar? ¿Qué principio podría utilizar? Por ejemplo, moralidad es que podría utilizarlo si decido declarar la nulidad. Yo decido declarar la nulidad porque has afectado la moralidad, para mí es importante. Por lo tanto, declaro la nulidad de ese contrato. Pero ahí en el caso, creo que el otro cuando dice que no ganó, sería más adecuado que la denuncia no lo presente al alcalde, sino al Tribunal de Computación del Estado para que lo inhabiliten y ya no pueda presentarse. Esa es muy buena votación. Acá hay dos cosas que hay que ver. La intención del que quedó en segundo lugar es que se declare la nulidad del contrato que quedó primero, para que él lo siga ejecutando la obra y en todo caso se llame al segundo o se llame un proceso en el cual engaña, o por puro picón que él no sigue ejecutando la obra. Si ustedes son los alcaldes y deciden no declarar la nulidad del contrato, bajo el principio de economía, de eficiencia, ¿no es cierto?, y siguen ejecutando la obra del año Montero, eso no quiere decir que ustedes, alcaldes, en forma paralela no lo van a denunciar. Ustedes en forma paralela lo denuncian al Tribunal de Contratación del Estado. Él sigue ejecutando la obra, acá. Pero yo lo denuncio al Tribunal de Contratación del Estado y lo denuncio también al procurador, una denuncia penal por falsedad genérica. ¿De acuerdo? Creo que ahí en esa parte que ha leído el compañero dice, para la firma de contrato, no dice en la presentación del documento obligatorio para la firma de contrato. No sé si lo dice, lea, doctor. El artículo. Dice para la firma de contrato, y después para la firma de contrato. Lea otra vez, para que el doctor saque los dos. Cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad durante el proceso de selección o para la suscripción
transcripción del contrato. Durante el proceso de selección. Así es. Entonces, en ese caso presentó en su propuesta técnica que es durante el proceso de selección. Está bien, pero buena observación. Entonces, puedo hacer A o puedo hacer B, pero siempre sustentado. Y si hago A o hago B, la Contraloría no me lo puede cuestionar por tener una opinión distinta. Opinión 3-2012 de la Dirección Técnica Normativa del OCE. Muchas gracias. Muy bien. Sí. ¿Se le puede hacer un proceso y paralizarlo antes de que termine el proyecto? Antes que termine el proyecto. ¿Usted qué dice? ¿No? ¿Cuál es su posibilidad? Si se le abre un proceso a la constructora que ha delinquido, ¿Quién abre el proceso? el día. Claro, no. En contratación del Estado, el único que puede establecer una sanción administrativa es el tribunal. Entonces, la entidad ha advertido que hay un documento falso. Toma una decisión. O declara nulo o no declara nulo. Pero la decisión que tome, igual sea A o sea B, igual lo denuncia el tribunal, que es el único competente para sancionar. Le pongo un ejemplo extremo. El contratista se presentó en 5 procesos para construir un puente, un colegio, una municipalidad, en esa municipalidad, ¿no? En 5 procesos, un puente, un hospital, lo que sea. Y en los 5 presentó documentos falsos. En los 5 ganó y en los 5 incumplió el contrato. Y se presenta a un 6º. El alcalde sabe que es una constructora que no cumple. El alcalde sabe que presenta documentos falsos. Pero si el Tribunal de Contratación del Estado no lo ha sancionado y él gana, tendrá que dar la verdad. O sea, en teoría, ¿no? Porque obviamente tú vas a hacer una cosa para no hacerla, ¿no? Y para la teoría tendrá que dar la verdad. Doctor, pero eso la ley y todo nos ampara, pero cuando viene el órgano de control, dice, pero ¿por qué si tú sabes que ese parte incumple? A mí me queda clarísimo eso. A mí me queda clarísimo eso. Un dilema No, que... sí. A mí me queda clarísimo eso, ¿no? Y por eso le digo que el OCE no es afín a eso. O sea, yo ahora lo digo con libertad porque ya lo han puesto en escrito. O sea, si usted lee la lectura que hay de Sandro Hernández, es muy buena lectura, director técnico normativo actual del OCE, te explica justo eso, de que no vamos a ir a ningún lado si no se cambie la visión de auditor de la Contraloría. Y lo dicen con palabras textuales. Por tanto, ya hay una conciencia de eso, ¿no? Eso es importantísimo. Eso es un gran avance. ¿Okay? Uno hace una cosa y no, si te está funciona por ustedes, por tú, funciona. Me queda clarísimo eso, ¿no? Y la idea justo de esta nueva ley es cambiar toda esa visión y darle un mayor facultad discrecional al funcionario y ampararse también en el artículo que le dije que la Contraloría no puede cuestionarlo contra el esa es la idea. Ahora, usted dirá, ¿y por qué la ley hasta ahora no ha salido? ¿No? Porque seguro que uno tiene esa pregunta, porque la ley debió ser esta vigente desde enero, y hasta ahora no está. Una de las razones por las cuales no salió es justo lo que usted dice. Pasó a revisión de la Contraloría y la Contraloría ha puesto muchos peros. Yo diría que esta norma funciona bien en cómo está estructurada actualmente. Pero si le pones formalidades, al final va a ser lo mismo y no vamos a ningún sitio. Entonces, por lo puede ser una norma nueva que va a ser lo mismo que esta. Porque esta nueva norma elimina numerosas formalidades. Por ejemplo, para el acto de presentación de propuestas ya no es necesario presentar poderes. Porque muchas veces, porque no presentó un poder una empresa, no se presenta y vienen los postores. La idea es dar la mayor posibilidad a los postores que se presenten, eliminar las formalidades intrascendentes, ¿no? Porque el poder ha pasado un día. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y la otra razón es la coyuntura política, ¿no? Lamentablemente estamos en una coyuntura política donde hay muchos cuestionamientos. El gobierno ya se va. Y se sale ahorita una ley con esta facultad de discrecional del funcionario, con esta nueva visión, ¿qué va a pensar el público? ¿Qué va a pensar la población? ¿Cierto? Claro, ¿es cierto? Están pensando que se quieren cambiar el país en precio y se quieren llevar todo, ¿cierto? Entonces,
la coyuntura política no acompaña a una nueva visión de contratación pública, lamentablemente. Yo opino que esta ley es buenísima y después le voy a decir por qué, pero completamente a favor, porque esta ley de la coyuntura política no acompaña a eso. Entonces, esto significa que esta ley puede prolongarse desde su inicio hasta el Bueno, próximo año. desde el hecho que la ley debió ser publicada en enero y hasta la fecha no se publica, obviamente está en stand-by, ¿cierto? O sea, hay interés de los que se ha publicado ya. La última versión del reglamento en teoría ya está, digamos, divulgada en los capacitadores, pero todavía no hay la versión final hasta ahora, ¿no es cierto? Es un tema muy político. Bien. Tercero caso. Vean, por favor. Una venta o una sí se puede. Sí se puede. ¿Sí? ¿Lo vieron? El caso es más o menos así. Digamos que la entidad de Ayuda Perú, que es Defensa Civil, la Ayuda Perú es el ejemplo que se pone en el OCE. Defensa Civil tiene contratado 12 almacenes nacionales en todo el país. Tiene 2 almacenes nacionales en todo el país donde guarda todos los bienes de ayuda humanitaria, las carpas, los colchones, los abrigos, etc., para asistir a la población peruana en caso de desastres naturales. Tiene contratado el servicio de vigilancia de los 12 almacenes nacionales de todo el país con la empresa Procedo. Desde noviembre de 2014 a noviembre de 2015. El contrato anual está próximo a vencer, el 1 de noviembre del año 2015. El jefe de los almacenes va al jefe, donde el jefe de logística, y le dice: jefe de logística, este es el mejor servicio de vigilancia que he tenido en mis 30 años como jefe de los almacenes de Defensa Civil. No se ha perdido ni una cuchara, ni un tenedor, ninguna existencia en ningún almacén. Los vigilantes han venido siempre a la hora del relevo, siempre correctamente uniformados, servicio A1 y es el más bajo del mercado. Por lo tanto, jefe de logística, yo te pido que por favor, en base al principio de eficiencia, de economía, etc., suscribas una adenda y tengamos este servicio por un año más, por todo el 2016. ¿Me siguieron? ¿Sí? Ustedes son los jefes de logística de Defensa Civil. ¿Qué responderían? Es más, el jefe de servicios de los almacenes le dice a usted: oiga, jefe de logística, el Código Civil dice, ¿ok?, que todos podemos hacer aquello que la ley no nos prohíbe. Por lo tanto, como yo leo la ley y como yo leo el reglamento, y en ningún artículo de la ley y en ningún artículo del reglamento prohíbe a una entidad contratar por un año más, en base al principio de economía, en base al principio de eficiencia, contratemos a Prosegur por un año más. Ustedes son los jefes de logística de Defensa Civil. ¿Qué harían en estos casos? ¿Qué harían?
¿Un año más o no? No, pero si viene una ley que dice que tú debes hacer una prestación adicional, una prestación complementaria. Claro, o sea, la ley te dice, en teoría sería una complementaria. La Bueno, prestación si vas adicional, a un año vas a tener que hacerlo por todo, ¿no? la prestación adicional es solo durante la ejecución contractual, sería una prestación complementaria por 30%. Pero lo que te dice el jefe de almacén es, por ningún artículo de la ley o de reglamento me prohíbe hacerlo por todo un año más. Y el Código Civil dice que nadie está impedido de hacer lo que la ley no le prohíbe. Y como la ley no me prohíbe hacer por un año más, lo puedo hacer. Hay un poco de duda, ¿no es cierto? Sí, pero supone como jefe de contrataciones tú tienes por un año y ya, digamos, en noviembre, porque digamos cada diciembre, ¿no? En noviembre tú ya estás empezando a hacer tu proceso para el siguiente año. Claro, pero la pregunta es, ¿y por qué no puedo contratar a esta muy buena empresa por un año más? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, ¿este contrato de qué naturaleza es? ¿Es de naturaleza civil? Administrativa. Y en naturaleza administrativa, ¿qué principio prevalece? El principio de legalidad. Está en la ley de procedimiento administrativo general, en la ley de orden del Poder Ejecutivo, en todas las leyes. Principio de legalidad. El funcionario público solo puede hacer aquello que le está expresamente autorizado. En derecho administrativo yo no tengo que buscar qué me prohíbe hacer. Bajo el principio de legalidad que rige el sistema administrativo, yo tengo que buscar qué me autoriza hacer. Y solo puedo hacer aquello que está expresamente autorizado. Y si no está, no lo puedo hacer. El principio de legalidad es la Biblia en contratación del Estado. Solo se puede hacer aquello